Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Way at Work, Julio Bayona, y un servidor, Armando del Bosque, recibimos a otros empresarios para compartir sus experiencias de vida como empresarios y personas de fe. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a Ricardo Barroso Kutolenc, CEO de Cargolift en Ciudad de México y que tiene también oficinas en Dallas. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias a ti. Julio es el que nos invita con las primeras preguntas. Adelante, Julio. Ricardo, un placer saludarte por este medio y conocerte. Me han hablado muchas cosas buenas de ti, así que es un placer por fin tenerte acá en este podcast que es tuyo. Lo primero, Ricardo, cuéntanos un poquito quién es Ricardo y cuéntanos un poco también de tu compañía, Cargolift. Claro que sí, Julio. Pues mucho gusto igualmente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues yo, Ricardo Barroso, tengo 37 años. Estoy casado con Beatriz Cuesta desde hace 8 y acaba de nacer mi cuarto hijo hombre. Como que no sabemos hacer niñas, por lo que parece. Entonces, acaba de nacer el cuarto bebé hace el fin de semana pasado. Entonces, muy contentos. Tienen 6, 4, 2 y bueno, el recién nacido. Empezamos nosotros la empresa de Cargolift en el año 2008. Es una empresa familiar que empezamos mi papá y yo hace 14 años, vamos a cumplir justo este año, y es una empresa que se dedica a fabricar y a comercializar productos para levantar carga. A lo mejor dices, bueno, ¿qué es eso, no? Los productos para levantar carga son aquellos que van de la mano con una grúa. Toda aquella industria que utiliza grúas puede utilizar nuestros productos. Es decir, una grúa utiliza cable de acero, nosotros lo comercializamos, utiliza un gancho que también comercializamos y abajo del gancho vienen productos que van a envolver el producto que vas a levantar, que generalmente se llaman slingas o hay accesorios como grilletes, destorcedores, argollas y todo eso son aditamentos para levantar carga. Hay parte de esos que los fabricamos y parte de esos que los comercializamos. Nuestra sede está en la Ciudad de México, ahí tenemos 2 plantas, una donde hacemos las partes metálicas y otra donde hacemos las partes sintéticas, porque hay muchas de estas slingas que son sintéticas, con lo que se levantan barcos, aviones o todos esos productos que no quieres que se rayen con cable de acero o cadena. Tenemos otra ubicación en Ciudad del Carmen, en Campeche, por ser el principal puerto de petróleo y gas en México, otra sucursal con bodega en Puerto de Veracruz, y oficinas comerciales en Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, en Monterrey y en Toluca. Estamos por abrir también una ubicación en Querétaro y hace 2 años empezamos una aventura de abrir un Cargolift en Estados Unidos, se llama Cargolift USA, está en la ciudad de Louisville, en Dallas, en el área metropolitana de Dallas, y ahí también fabricamos todos los productos y digo una aventura porque bueno, pues para nosotros el mercado americano era nuevo y estamos muy contentos de empezar a participar ahí. Muchas gracias por contarnos un poco acerca de ti y de la compañía. Ahora entrando ya un poco más acerca del tema empresarial que tenemos para hoy, un tema súper interesante que ya tú mencionaste una parte en tu presentación, es que esta compañía, Cargolift, surge de una sociedad entre el hijo y el papá, pero no es que el papá la haya constituido, sino que de cero, del comienzo, surge de una sociedad entre ellos dos. Y no solamente de un hijo y un papá, sino de un hijo muy joven, de 20 y tantos años, y un papá de más de 50 años, por lo que entiendo. Cuéntanos un poco más de cómo fue esa experiencia de arrancar una empresa en estas condiciones, de dónde salió esto. Sí, con gusto. Fíjate, mi papá trabajó durante 20 y tantos años en la industria igual de la carga, del cable de acero y de los productos de carga, en un grupo empresarial, el cual en el año 2007 lo compra el grupo de acero, que es un grupo pues bastante grande a nivel nacional y a nivel mundial, de los mayores fabricantes del mundo de alambre. Y pues bueno, compran donde estaba mi papá, que era una planta de cable de acero y la distribución. Igual se hacían estos,
tenían distribuciones de algunos otros productos de carga y lo compra de acero. Entonces, mi papá trabaja un tiempo con de acero, pero al cabo del tiempo de acero decide cerrar toda la distribución de este producto directa y prefiere hacer distribuidores, porque a ellos no les interesaba vender productos que ellos no fabricaban, solo se querían enfocar al cable de acero. Es cuando mi papá les dice, bueno, les propongo que me convierta yo en su primer distribuidor de cable de acero, porque esto es un producto que he movido durante 20 y tantos años y ayúdenme a ser su primer distribuidor. Y así yo fundo una compañía. Los de acero le comentaron, nos parece muy buena idea, aunque, bueno, tiene 52 años, va a ser va a ser arriesgado poner un proyecto, ¿no?, de ahorita y que funcione, pero mi papá estaba muy convencido, justo platicamos ayer de eso, que sentía como Dios le decía, vas para adelante, ¿no? Y en ese momento él me dijo, yo acabo de salir de la carrera, llevaba 2 años trabajando justo en un proyecto de poner cortinas anticiclónicas en el sureste, estaba muy contento, y era un negocio que iba a hacer, también yo quería ponerlo por mi cuenta, y en ese momento me dice mi papá, oye, hay esta oportunidad, es lo que yo he hecho siempre, lo quiero hacer y me encantaría que te vinieras conmigo desde el principio como socio, porque pues además tus hermanos, yo soy el más grande de 4, tus hermanos están estudiando y pues necesitamos sacar la familia adelante, ¿por qué no me ayudas y te vienes conmigo? La verdad es que no lo dudé y desde el principio le dije, sí, vamos a entrarle con todo. Y sí, entramos como socios desde el principio, siendo mi papá mayoritario, pero entramos como socios desde el inicio y pues bueno, eso empezamos en 2008 con 3 personas, únicamente 3 personas, en una oficina en la calle Nueva York, ahí en la colonia Nápoles. Y cuéntanos un poco, Ricardo, cómo ha sido esa relación entre padre e hijo, que como nos dice Julio, no es fácil, y en el mundo de los negocios repetidas veces vemos pues que hay conflicto, y más cuando además pues tú tienes más hermanos. Entonces la empresa es tuya y de tu padre, pero la parte de tu padre es tuya y de tus hermanos. Entonces cuéntanos un poquito cómo han hecho para caminar esos caminos difíciles armónicamente. Sí, como dices, no es fácil trabajar, yo creo que con ningún socio. Y bueno, con tu papá, con la familia, pues tiene sus grandes pros y sus grandes contras, vamos a decir. Yo creo que son más pros los que yo he encontrado a lo largo de estos años. Ha sido difícil en el sentido de discutir cosas, porque es muy complicado dividir que en la oficina eres socio y que en la casa eres papá e hijo. Dividir eso es bien complicado porque la confianza muchas veces gana y a veces los humores también ganan y las discusiones se llevan a mucho más porque tienes esa confianza con tu papá, ¿no? Y esa confianza muchas veces lleva también a discusiones más fuertes. Entonces, pues sí ha sido un tema difícil en el sentido pues sí, de esas discusiones, de a veces no saber conocer esos límites, pero la verdad, ya toro pasado, como decimos en el argot taurino, toro pasado, veo que ha sido mucho más las cosas buenas que las malas. Hemos tenido la oportunidad de convivir muchísimo, mi papá y yo, hemos tenido la oportunidad de viajar muchísimo, cosa que mis hermanos me dicen y mi mismo papá, oye, me encantaría tener el tiempo de viajar con mi papá o con mis hijos de esa manera. Eso sería increíble porque pues, te conoces mucho más, tienes una historia que has hecho juntos, tienes un legado que vas construyendo de manera conjunta, entonces pues llegas a sentirte muy orgulloso, ¿no? Y pues es muy padre combinar esa experiencia de tu papá con esa juventud y potencia que puedes tener tú como persona más joven. Y bueno, la verdad es que lo importante es siempre estar abiertos al diálogo y que aunque haya problemas, aunque haya discusiones, pues después platicar ya que la cosa esté calmada y poner las bases, ¿no? Y decir, oye, a final de cuentas somos papá e hijo, el cariño es más grande que lo que podemos discutir y lo que podemos pelear y ese es un punto de partida pues, para que las cosas no pasen a mayor, aunque como digo, sí tiene sus temas complicados. ¿Qué hacer y qué no hacer para poder hacer que una relación de este tipo funcione? Pues yo creo, y yo te diría que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues si tienes la oportunidad, yo digo que hay que hacerlo, porque no hay persona que vas a tener más confianza
y más cariño que entre papá e hijo. Yo creo que todavía más de papá al hijo, ¿no? Aunque a veces como hijo no lo veas. Pero yo ahorita que tengo hijos, pues no hay nadie que te va a cuidar más y no hay nadie que va a ver mejor para ti. Entonces yo te diría, ¿qué hacer primero? Si tienes la oportunidad de tener una empresa familiar y de trabajar con tu papá o con tu hijo, yo sí le apostaría a hacerlo. Eso sería lo primero. ¿Qué no hacer? Pues que no gane nunca la soberbia, en el sentido de que discutas de más y hieras sentimientos, que puede pasar, pero como digo, siempre tener un diálogo después en donde digas, oye, esto fue un momento de cuando estábamos calientes en la discusión y a lo mejor dijimos cosas que no querías decir, pero lo que prevalece es el cariño y lo que se tiene de familia, y que de ahí parta lo demás. Algo importante también que comento es que creo que se deben de respetar mucho los roles de cada quien. Para el papá es difícil ver y empezar a soltar el hijo, pues porque lógicamente es el papá y él sabe que tiene todo el conocimiento, entonces es complicado para él soltar. Yo ahí siento que es importante que el papá tenga esa humildad también de ver qué tan bien lo está haciendo su hijo, y si su hijo le está quitando el trabajo y lo está soportando, bueno, pues debe de irle soltando más y más, porque el hijo está pudiendo, ¿no? Y el hijo, a su vez, pues no querer ganarlas todas y no querer comerse todo el mundo, sino muchas veces hacer pausas en el camino y preguntarle a su papá, oye, a ver, con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que has hecho, ¿qué debo de hacer, no? Si se logra hacer ese binomio de manera correcta y esa comunicación bien, pues yo creo que es una fórmula exitosísima. Si cada quien se va por su lado, pues no tiene sentido, porque entonces tienes experiencia por un lado y muchas ganas por otro, pero no los puedes compaginar, entonces no va a ser una fórmula exitosa. A mí me tocó ver en una ocasión, si me permites decirlo, y si no lo podemos editar, no te preocupes, cómo Ricardo y su papá, que también se llama Ricardo Barroso, Ajá. estábamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estábamos los tres, Ricardo, te acordarás, en la oficina de tu papá, y tú nos explicabas que pues, estabas metido en una maestría en teología y en un apostolado no sé qué, y obviamente metido en la planta hasta altas horas de la noche, y tu papá te dice, espérate, también eres padre de familia, y también eres esposo. Creo que me acuerdo bien que lo dijo con firmeza, pero con mucho respeto. O sea, no se impuso, pero tampoco dejó de decir su punto de vista. ¿Te acuerdas usted de toda esa ocasión? ¿Nos podrías contar un poquito? Muy bien. Sí. A veces un poco lo que platicábamos ahorita, ¿no? Tú como pues, más joven, te quieres comer el mundo, que siento que está bien, pero ahí es donde es muy, muy exitosa la fórmula con tu papá o con alguien de más experiencia, porque yo en ese momento, como bien dice Armando, pues la oficina te roba más de 12 horas al día, ¿no? Porque es un negocio que, pues, como decía al principio, tiene 14 años, tienes que estar al pie del cañón para que esto crezca. Por el otro lado, me casé hace 8 y tengo 4 hijos, entonces para ese momento no me acuerdo si tenía 2 y ya venía el tercero por ahí. Efectivamente, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y siempre me ha gustado mucho el tema religioso, entonces tenía ganas de dar clases en la universidad como para dejar ahí una semillita a la gente pues, más joven que yo de cosas que siento que son importantes, pero pues me dijeron, oye, no puedes ser profesor si eres de humanidades, si eres ingeniero, entonces pues estúdiate algo de currículum, aunque sepas de eso, ¿no? Entonces sí, me metí a estudiar justamente una licenciatura en ciencias religiosas para poder hacer eso. Entonces estaba en ese momento justo durante ese proceso del estudio, que ya me titulé hace algunos años también, pero estaba en ese proceso y aparte pues estamos en lo His Way at Work, ya metiéndolo en la empresa y queriendo hacer más cosas. Y sí, fue como mi papá me dijo, oye, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Está muy bien que quieras hacer todo, pero pues, tu familia es tu familia, ¿no? Y lo primero que tienes de prioridad es tu esposa y tus hijos, y necesitas dedicarle tiempo a ellos y tiempo de calidad. O sea, está bien que estés en la empresa, está bien pero ellos también es muy importante, ¿no? Entonces, como que estructura, ves cerrando círculos y luego le entras a más cosas. Entonces, pues sí, tenía razón también, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Algo que me imagino que ya los que nos están escuchando también quizás cayeron en cuenta cuando lo presentamos. Estamos hablando de que Ricardo Barroso es el CEO de la compañía, pero es el hijo menor, es el hijo. CEO no es el papá. ¿En qué momento sucede eso? ¿Por qué eres tú el CEO y no tu papá?
Bueno, yo creo que eso, a ver, ahorita podríamos decir que lo estamos compartiendo un poco. O sea, mi papá es el presidente, sí, vamos a decir que yo soy el CEO. ¿Por qué? Yo creo que lo que decíamos hace un momento, sí creo que me lo haya ido ganando. Mi papá me fue soltando responsabilidades a medida de que él veía que yo iba pudiendo. Entonces, si automáticamente iba pudiendo, y yo creo que él veía que lo estaba haciendo bien, espero, pues yo creo que me iba a soltar. Si yo le pedía automáticamente algo más, pues lo iba soltando y lo iba soltando, lo iba soltando, hasta un punto que no fue hace mucho, yo creo que de un año para acá o por ahí. Mi papá acaba de cumplir 65 en octubre pasado. Yo creo que de un año para acá es cuando él pues prácticamente me ha soltado la operación y él sigue obviamente metido en las decisiones importantes, pero sí está más bien como el presidente del consejo, viendo más las cosas estratégicas, los proyectos, las partes a lo mejor económicas, y digo, todas las decisiones importantes las tomamos entre los dos, pero sí ya la parte del día a día, vamos a decir la talacha, pues sí, esa ya me la dejó más a mí. Fíjate, curiosamente, que tendremos unos 6 años, si no es que 7, de conocernos, Ricardo. Esa sensación que estás diciendo tú de que te dejó todo a ti, yo desde que te conozco así estás. Siempre está él ahí detrás. Siempre. Pero siempre sentía yo que te ha dejado mucho espacio. De hecho, en alguna ocasión les pedimos que vinieran a dar, te acordarás, en Puebla, una presentación a otros empresarios. Y vinieron los dos, padre e hijo. Y Ricardo, hijo, que no le faltan ganas, se para y habla en el micrófono y les dice. Y yo veía a Ricardo papá como nada más asentía con la cabeza. Nada más decía que sí. Y en algún momento le pregunté, bueno, Ricardo, papá, ¿no quieres tú decir algo? Y dice, no, lo ha dicho todo muy bien. Es decir, como dices tú, yo creo que te daba más espacio del que tú te das crédito. Y es esa relación que nos dice Julio ahora, que estamos buscando. ¿Qué nos puedes decir para todos estos empresarios padres que quieren que sus hijos se involucren? O para todos estos empresarios hijos que tienen también de socio a sus papás. ¿Qué más nos puedes decir? Pues, a ver, yo creo que algo fundamental, y lo estaba pensando, es para el papá, yo siento que para que la relación y el hijo sea exitoso en el negocio, pues algo real es que al hijo le tiene que encantar el producto, porque hay muchos papás que a lo mejor quieren meter a sus hijos a la empresa, pues porque es algo que ellos han hecho, ¿no? Y qué padre, a mí me encantaría ahorita que mis hijos, pensando en los 4, que alguno siga mi camino, o 2, o 3, y que esto lo vayamos creciendo más, me encantaría. Pero pues, ¿qué pasa si crece y me dice, no, y sabes que a mí las cosas de carga pues, no me gustan? Yo quiero ser arquitecto o quiero ser cantante, digo, no sé, por pensar en algo, ¿no? Yo creo que lo primero es ver qué quiere el hijo, ¿no? Y si el hijo realmente quiere, pues que le guste. Si le gusta, pues lo más probable es que vaya a ser exitoso, porque, a ver, podemos tener gente preparada, pero como yo siempre he dicho, las ganas matan todo. O sea, si tú tienes ganas realmente de algo, las ganas sobrepasan lo que sea. O sea, tú puedes ser buenísimo en algo, pero el que tiene ganas, si realmente tiene ganas, le va a dar la vuelta al otro que está más preparado, porque la voluntad puede todo, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es ver si el hijo quiere. Si quiere, pues ahora sí que se enamore del producto y de la compañía y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Y al revés, de la parte del papá, si va viendo que sí, pues obviamente que le vaya soltando, que le vaya dejando, pues para que el hijo se vaya motivando y vaya viendo una buena relación. Y algo que sí creo es que, pues como a mí la fórmula con mi papá ha sido muy buena porque desde el principio fuimos socios. Yo creo que eso te motiva mucho, el que tú vayas creando algo y que vayas viendo que es tuyo. Entonces me imagino que muchos papás, que a lo mejor es su compañía, pues vale la pena que también le vayan dando no solo el crédito del puesto al hijo, sino también algo de lo que se vaya creando, pues vaya siendo el hijo para que sienta que su legado es real, no solo que está colaborando, sino que lo que está creando es real, ¿no? Y es palpable. Entonces, yo eso es lo que les podría decir, además de lo que comentamos hace ratito del respeto y de las buenas pláticas y de obviamente viajar, irte a comer y platicar y de repente pues netear bien con tu papá, ¿no? Y que las cosas vayan saliendo bien. Y todo
Muchas gracias. Y todo esto suena, pues suena muy bien, ¿no? Pero vamos un poco hacia otro punto, porque pues desafortunadamente las cosas no siempre salen bien en la vida, ¿verdad? Y hay momentos de la vida donde las cosas se ponen complicadas. Y por lograr esas veces cuando se ponen complicadas es donde nos llevan a hacer cambios importantes. No conozco muy bien tu historia y me encantaría que nos platicaras en lo personal y en lo profesional, qué fue lo que te llevó a un cambio de vida, si es que hubo uno. Hemos allá hablado varias veces de que hay personas que han sido muy buenas de siempre, pero hay otras que sí hemos pasado por un proceso de cambio, como dice aquí mi amigo Armando, un San Pablazo. Pero ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo es el momento de quiebre, bien sea en tu vida personal o en tu vida profesional? ¿Y qué estaba pasando en esos momentos? Bueno, yo siempre, yo creo que por la familia y por gracia de Dios, porque siempre me ha traído como que de la mano, desde que soy chico he tenido una atracción importante hacia las cosas de Dios. Siempre me ha gustado, me ha traído a buscar a Dios, el conocer más, el hacer cosas para Él, el agradecerle, como que desde chiquito me ha pasado. Obviamente ha habido épocas en la vida donde pues, estás más cerca de Dios, otras más lejos, pero afortunado en el sentido que Dios me ha mantenido, no por ¿cómo te puedo decir?, atributo mío, sino realmente por Dios, que siempre me ha mantenido cerca. Eh, ¿Cuál fue, ahora sí, pues hablando un poco de la empresa, porque digo, en la vida ha habido momentos interesantes de ese tema, pero realmente en la empresa, ¿qué fue lo que pasó o por qué se da este cambio, ¿no?, hacia la cultura que estamos manejando? Eh, Cuando fundamos la empresa en 2008, les platicaba que éramos únicamente 3 personas y pues estábamos empezando con una empresa que queríamos que fuera grande, pero la verdad no es que con una inversión muy grande, ni con una capacidad muy grande económica, sino simplemente con muchas ganas y con el conocimiento que tenía mi papá y las ganas que yo traía y empezamos esta empresa con 3 personas. Cuando íbamos en 2010, 2 años después, pues veíamos que la cosa avanzaba, pero no veíamos una realidad así que dijeras, híjole, esto va a ir para arriba y la vamos a aprender y vamos a crecer. Había mucho, mucho estrés, había mucha frustración, estaba complicado el tema, ¿no? Y sí, sobre todo mucho peso en la espalda, decir, híjole, esto tiene que salir adelante, es la familia de mi papá, es mi futuro. Había mucha, mucha presión. Y en ese momento, yo le llamo un año clave, el 2010, invito a un padre, que se llama el padre John Donahue, amigo mío, a dar una misa en Cargolift. Ya estábamos en la segunda ubicación, a lo mejor éramos unas 9, 10 personas en esa época, y invitamos al padre a dar una misa. El tema de la misa era hacer una sociedad con Dios. O sea, era yo decirle a Dios y mi papá, oye, queremos que sea socio nuestro, ¿no? O sea, que nos ayudes a que esto salga adelante, que esto pues, va a ser algo para bien de la gente. Vamos a dar, obviamente, vamos a dar empleo, vamos a generar cosas, pues por favor que salga, ¿no? Ayúdanos. Pero mi papá en ese momento me dijo, bueno, sí, hay que hacerlo, lo hacemos la misa, pero esto es algo como que interno, ¿no? O sea, no le vamos a decir a la gente que es una sociedad con Dios, porque pues, ni te van a entender, un poco como lo que estábamos acostumbrados, tener por un lado la cachucha de empresario y por otro lado la cachucha de apóstol, ¿no? Pero pues no mezclarlas. Y pues así fue, hicimos una misa, dimos la sociedad, le pedimos a Dios la sociedad y hasta ahí se quedó. Y fue, pues sí puedo decir, gracias a Dios, empezamos a seguir creciendo, fuimos avanzando. Eh, por ahí de 2016 es cuando yo estaba estudiando en la carrera esta que les platicaba de la maestría en teología, con la idea de pues de poner un granito de arena, porque yo sentí esa inquietud de, por un lado, decir, oye, estoy haciendo algo en la empresa, pero me hace falta algo más, o sea, siento que Dios me pide algo más. Entonces dije, no me da tiempo porque estoy todo el día en la empresa, después llego a mi casa y estoy con la familia, ¿a qué horas lo puedo hacer? Y se me hizo buena idea pues el dar clases de humanidades, porque dije, aquí te tienen que oír a fuerzas, entonces ahí les puedo meter alguna semillita de Dios o de algo bueno, ¿no? Y en ese momento, terminando ya la carrera y todo, yo queriendo aplicar para dar clases en la náhuac,
me dice, bueno, sí di clases, de hecho, un pequeño periodo, y luego en el Cumbres, donde yo estudié en sexto de prepa, igual de formación religiosa, de formación espiritual, que siempre juré que no iba a dar clase en el Cumbres, pero bueno, terminé dando, y fue a niños de sexto de prepa, y fue una muy buena oportunidad. Pero en ese momento, ya que estábamos terminando la carrera, me dice Carlos Lepe, el director de humanidades. Y soy Ricardo, a ver, yo encantado que des clases aquí porque pues, tienes un perfil que se me hace muy bueno, porque pues, eres empresario y vas a dar un tema religioso, humano. Me encanta. Dice, pero ¿no estarás un poco saturado? Pues porque estás en la empresa, estás en esto. ¿Por qué no tu apostolado? O sea, ¿por qué no lo que quieres hacer lo haces en la empresa? Yo, pues, sí va, eso como que suena que pues siempre te han dicho que lo primero bueno que debes de hacer es en tu familia, tu primer círculo, pues ¿cuál es tu segundo círculo? Pues la empresa, estoy más tiempo con la empresa que con mi propia familia, pues suena. Y me dijo, ¿por qué no buscas a una asociación que se llama His Way at Work? ¿Los has oído? Dije, bueno, pues no, sí lo he oído porque vino el que lo fundó, que se llama Peter Frazley, vino a la Náhuac a dar una plática pues, por 2 años antes y pues lo oí, pero yo en esa época tenía 7, 8 empleados, dije, algún día lo haremos, pero pues, no estoy en nivel de hacerlo. Si hubiera conocido His Way, lo hubiera hecho desde ese momento, ¿no? Pero pues no lo hicimos. Y justo dije, lo voy a hacer. Y mandé un correo a His Way at Work y me respondió Armando, estamos viendo a 4 empresas en México, donde las primeras, pues encantado de poder ver lo de Cargolift. Y fue el año 2017, yo digo el segundo año clave, el primero fue la sociedad a escondidas y la segunda fue ya la sociedad real, porque entonces conocimos a His Way, que ese sí ya era una manera real, en esa época a lo mejor ya teníamos como 50, 60 empleados, y era una manera real de poder meter a la empresa una manera de vivir valores, pues para justamente llevar a las personas a su fin último, ¿no? Entonces, fue como cuando dijimos, como cuando hicimos pública la sociedad, oigan, esta es una empresa que quiere esto, pues vamos a echarla. Entonces, esa es un poco la historia de cómo empezamos. Es muy importantes que me parecen interesante resaltar. Primero es que en algún momento te pregunté si la compañía estaba consagrada y tu respuesta fue que no, y posiblemente no, quizás lo que quisiste decir es que no habías hecho no sé, una ceremonia propiamente dicha como tal, pero lo que estás diciendo es la consagración, ese primer 2010, realmente consagraste esa empresa a Dios. Entonces yo diría, con todo respeto, yo sí creo que tu compañía está consagrada a Dios. Y lo segundo es, tú tocaste un tema muy importante, y es que muchos empresarios vivimos no sé si es el temor o la vergüenza de que en algún momento no tenemos, somos muy pequeños, no tenemos suficientes colaboradores para poder empezar un programa como His Way at Work. Yo creo que es un gran error. Yo pasé por allí, porque cuando yo entré en el programa también tenía pocos colaboradores. Pero me di cuenta, como tú, que es un error pensar de esa forma. Quisiera que me dijeras por qué dijiste que si te hubieras dado cuenta de lo que era His Way at Work, lo hubieras hecho desde antes para que más personas puedan entender que así sean 1, 2, 3 personas. El llamado es en el momento que lo escuchas, no cuando tienes 100 empleados, ni cuando tienes 100 colaboradores, sino en ese momento. Sí, bueno, comentando tu primer punto, sí, efectivamente, viéndolo así, claro, no hemos hecho a lo mejor una ceremonia abierta de consagración, pero definitivamente viéndolo a ese lado, pues sí, sí está consagrada porque pues nuestro socio y jefe, pues a final de cuentas es Jesús, ¿no? Entonces a él le pedimos consejo y yo estoy seguro que no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho, de pasar de 3 empleados a los 100 que somos hoy en día en 14 años, estoy seguro que no lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda de Dios, ¿no? Y lo que nos ha ayudado y presentado. Entonces, viéndolo de esa manera, coincido contigo. Del otro punto, pues yo creo que es, a ver, si tú como humano, lo primero que te preguntas es cuál es mi misión, cuál es mi propósito en la vida y de ahí partes para todo tu plan, ¿qué tan importante es encontrarle eso a la empresa? Cuando nosotros hicimos His Way at Work, que teníamos 50 o 60 empleados, pues
obviamente lo haces y cuestas un cierto trabajo ir metiéndole a la gente la idea, que naturalmente pues tratas de contratar personas que piensen como tú y pues termina entrando, ¿no? Pero cuánto más fácil hubiera sido empezarlo desde chico. O sea, cuando éramos 4, 3, 1. O sea, aunque tengas una persona, vale la pena porque entonces desde un inicio estás dándole una estructura a tu empresa correcta. O sea, como dice el Evangelio, ¿no? Lo más importante son los cimientos. Nadie va a poner una casa en arena porque se va a caer si no le hace cimientos. Entonces, si tú desde el principio puedes hacer tus cimientos correctos, que cuáles son encontrar tu propósito correcto, encontrar tu misión, tu visión, tu filosofía, tus valores y sobre todo meter a Dios de socio, pues le estás dando un cimiento, una cimentación de a de veras, donde vas a poder construir un edificio enorme, ¿no? Y pues la persona que entrara, aunque sea tu tercer empleado, cuarto, y de ahí síguele, pues desde que entra ya sabe cuál es la camiseta que te tienes que poner, ¿no? Yo muchas veces, esto es algo que hoy en día actualmente cada persona que entra a Cargolift, yo me siento con ella y platico con ella 2 horas explicándole lo que es His Way at Work, lo que es CareLift, lo que son nuestra misión, visión, valores, porque le digo, es que, a ver, tú vas a entrar a una empresa, ¿por qué te contratamos? Ay, pues porque soy el mejor vendedor. Bueno, ok, qué bueno, vas a ser el mejor vendedor, pero te hacen falta 2 cosas igual de importantes. Una, que tengas muchísimas ganas, como dijimos hace rato, y la segunda, que quieras comulgar con nuestros valores. O sea, que realmente te quieras integrar a lo que es nosotros tropicalizado el His Way at Work en cargo. Es totalmente care de cuidado a las personas y elevar el cuidado, ¿no? Entonces decimos que quieras eso, ¿no? Como cuando una persona entra a una universidad así rimbombante, como puede ser Harvard y tal, y termina de ahí, se compra su pijama, sudadera, y obviamente sale y la presume porque está contento y está feliz de poder pertenecer a eso, le decimos, es igual. Yo creo que te pongas la camiseta real y salgas con la marca de Cargolift sintiéndote orgulloso porque vas a promover valores. Obviamente vamos a fabricar productos de carga, obviamente tienen que tener calidad, pero lo más importante es que tenemos que ser mejores seres humanos, tenemos que ayudar a personas, tenemos que llevar esto a tu familia, que tu familia lo lleve a sus amigos, después a la comunidad. O sea, tenemos que dejar legado, tenemos que hacer algo importante en la vida y que al cabo del tiempo tú voltees para atrás y digas, entré a trabajar a un lugar y le digas a tus hijos, pero no solo entré a trabajar para ganar dinero, eso era una parte. Pero además de ganar dinero, fíjate todo lo que he construido gracias a mis compañeros, a la empresa. Entonces les explico esto desde un inicio para que entren y digan, ya sé a dónde entro, ¿no? Y por el otro lado, si esto fuera desde un inicio, repito, pues todo lo que vas construyendo ya es mucho más fácil. No tienes que platicar con los 60 que ya tienes y explicarles esto desde el inicio para que te compren el boleto y se motiven, ¿no? Súper, súper, súper de acuerdo contigo. Armando. Pues la pregunta obligada, empresarios con propósito, ¿cuál es el propósito de Cargolift? El propósito de Cargolift es, fíjate, colaboramos a elevar productos y personas a su fin último. ¿Qué quiere decir? Nosotros no las levantamos porque no rentamos grúas, por ejemplo, los productos, pero sí colaboramos que el producto termine en su fin último y termine bien, con calidad, con seguridad. Y de la misma manera, ayudamos, porque tampoco hacemos toda la chamba, depende de la persona y de su libertad y todo, colaboramos a que la persona, a elevar esa persona a su fin último. ¿Cuál es su fin último? Pues que es una persona plena, ¿no? Que es una persona que llega a tener plenitud como ser humano, sea feliz y obviamente pues para nosotros, empresarios con propósito, es un tema pues que aquí vemos la cruz, pues para nosotros el fin último ¿cuál va a ser? Que encuentren a Dios, que lleguen a Dios, que se llenen del Espíritu Santo y que eso pues, tenga un estado natural en su vida de felicidad, que vayan viviendo el cielo desde la tierra, ¿no? ¿Qué pasó cuando entró His Way at Work o cuando reconocieron ya con una metodología la presencia de Dios en la empresa? ¿Qué pasó en Cargolift? Pues desde un inicio como que empezamos, y también ahí mi papá me lo decía, oye, no hay que hablar, no hay que meternos con las creencias de la gente, ¿no? Eso es muy privado y tal, o sea, hay que hacerlo muy, muy al tema de los valores. Y así empezamos, ¿no? Pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que los valores, que un valor justamente te da valor, ¿no? Como ser humano, en la práctica de un valor que se convierte en virtud, te da más plenitud como ser humano y empieza a ser más feliz,
pues lógicamente empiezas a buscar, como decimos, el hombre pues busca la verdad, ¿no? Y tiende al bien. Empiezas a buscarle más, le empiezas a rascar y empiezan a salir programas automáticos sin que los propongas tú, espirituales. O sea, empiezas con lo físico, empiezas con lo ¿cómo se dice? Con lo intelectual o con el segundo paso, y automáticamente empieza a salir lo espiritual. Ahorita, por ejemplo, les platico rápido, durante el COVID, una persona que trabaja con nosotros, que lleva ya mucho tiempo, él no es cristiano, testigo de Jehová, llegó y nos dijo, oigan, yo traigo un programa que quisiera hacer. Ahorita hay muchos familiares que están enfermos, que han perdido el trabajo, familias sufriendo. ¿Qué les parece si nos juntamos a la 1 todos y conectamos a las sucursales por Zoom para rezar todos los días a la 1? Dije, oye, maravilloso. Y solito salió de la gente, ¿no? Entonces, tú a la hora que les empiezas a dar valores, la gente empieza a vivir pues, más pleno como ser humano y automáticamente empieza a buscar la verdad y se van abriendo caminos que ni siquiera los tienes que poner tú. O sea, solito Dios, yo como digo, o sea, el Espíritu Santo es el más creativo de todos. O sea, va a ir, si le abres la puerta, va a ir encontrando maneras de cómo ir permeando, ¿no? Digo, queremos más y que sea más rápido, pero yo creo que todo a su tiempo. Una última pregunta. ¿Qué mensaje pudieras tú compartir con empresarios que están en la tablita? Tú lo has hecho ya varias veces cuando has ido a dar pláticas. ¿Qué mensaje les dirías a los que te van a escuchar en este podcast sobre animarse a meter o a reconocer a Dios en la empresa, quizá con una metodología como His Word Work? Yo los impulsaría diciéndoles, primero que nada, que, a ver, si realmente creemos en Dios y realmente entendemos que Dios es, como dicen allá, the master of the universe, digo allá en Estados Unidos donde están, o sea, si realmente creemos que Él hizo todo, o sea, tener a Dios de socio en tu industria, pues estás del otro lado. Eso sería lo primero, o sea, sería hasta absurdo no hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es, en cuestión de consejo, de cómo te va a ir, de todo, yo creo que eso es fundamental. Y 2, pues en tu vida hay algo que a mí pues como que me ha pegado mucho, ¿no? Cuando lees el Evangelio, que te dicen, ¿de qué te sirve guardar y guardar y guardar granos? Como le dice, insensato, si hoy en la noche se van a quemar tus graneros. ¿Qué te sirve producir y producir y hacer si no le das, como dice His Word Work, un retorno de valor eterno? Porque si tú haces un ROI normal, un retorno of investment, un return of investment, pues sí, tú vas a regresar más dinero. Está bien, qué bueno, fue un negocio, seguiste generando empleo, padrísimo. Pero ¿cómo llevas ese legado tuyo que se va a quedar de todas maneras en el mundo, se va a quedar aquí? ¿Cómo lo llevas al cielo? A que ese retorno de inversión sea eterno, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevas? Pues realmente dándole una plenitud a tu empresa que no solo es del mundo, sino le estás dando, lo estás llevando a un plano espiritual. ¿Y por qué? Porque entonces la gente que tú estás haciendo dinero, estás producto aquí, por eso se va a quedar aquí. Pero la gente que fuiste ayudando a formar, la gente que colaboraste, esa sí la vas a ver en el cielo. Y esas personas te van a ver allá y te agradecerán de alguna manera que les hayas abierto la puerta y lo que tú quieras. Y ahí está tu retorno de inversión eterno. Esa es tu continuidad, donde tú puedes decir, es que Cargolift, en nuestro caso y la empresa de cada quien, pues en el mundo es esta, pero en el cielo sigue siendo Cargolift porque siguió ayudando. O sea, gracias a esto, pues ayudamos a tales personas y pudieron vivir valores y su familia y tal. Digo, ojalá, ¿no? Y lleguemos a eso. Entonces, pues yo invito a todos a que si ya tienes una empresa, si ya estás en este punto, pues hay que darle la transformación a darle esa trascendencia, ¿no? Esa trascendencia a que no solo se quede en lo material, sino que nos los llevemos al plano espiritual. Esos serían los 2 puntos que yo invitaría. Perfecto. Mi última pregunta, y muy en línea con algo que nos sucedió esta semana. Me llama Armando, que estaba con un empresario, y me dice, oye, él tiene una pregunta que quiere saber que le digas qué ventajas ha tenido His Word Work, porque es que él necesita tener una conversación con sus socios para poderlos convencer de que le permitan traer el programa a la compañía. El caso tuyo es más
más, digamos, un poco más complicado porque es el joven tratando de convencer de traer este programa a su papá y muchas personas pueden estar en una situación muy similar, inclusive que no es el papá, puede ser un joven que está asociado con un grupo de inversionistas, con un grupo de personas mayores, X situaciones en la cual esta persona que quizás se ve como en una posición, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco más vulnerable, por decirlo de alguna manera, por ser más joven o porque quizás tiene menores acciones o lo que sea. Dice, pero ¿cómo a mí se me va a ocurrir? O sea, ¿de qué manera yo vengo y le vendo la idea a mis socios que me permitan traer este programa de cuidado y de colocar de reconocer a Dios en la compañía? Que da un consejo muy concreto que tú le puedas regalar a las personas que estén pasando por una situación similar. Yo les diría que habría que enfocarse al inicio a lo que está plasmado en His Way at Work. Que, a ver, no nos vamos a meter a creencias, nos vamos a meter a valores. Y lo más importante, el activo, como dicen, más importante de una empresa es la gente. Si tú te preocupas por la gente se va a preocupar por ti. Si tú realmente le dedicas tiempo a la gente, lo más caro de una empresa es capacitar a personas y que personas se te vayan, ¿no? O sea, la rotación. Si tú realmente preocupas por la gente, pues la gente no se va a querer ir. Al contrario, va a querer estar en tu empresa, va a querer crecerla, va a querer que más gente entre, va a entender el sentido. Entonces, apostarle a la gente, pues nunca está mal. O sea, esa es la forma más fácil de venderlo a cualquier socio es, yo estoy invirtiendo en la gente, porque les vamos a, o sea, todos sabemos eso, pues yo creo que cualquier persona es fácil de convencer, aunque no esté en el tema religioso, que la vivencia de valores te da plenitud como ser humano y justamente la vivencia de antivalores te hace menos ser humano, ¿no? Te hace más parecido al animal porque te quita justamente tu libertad, te hace más dependiente de algo. Entonces, entrar con valores a la gente y siempre invertir en la gente, pues es algo que todo el mundo sabe que te va a dar bien y que la empresa pues va a tener muchas cosas buenas a futuro. Yo entraría por ese lado. Y a la hora de ir metiéndole valores a la gente, yo como digo, automáticamente las cosas de Dios o espirituales van a ir saliendo sin que tú las propongas. O sea, no es necesario entrar con ese tema. Es más bien, oye, preocupémonos por la gente. Oye, ¿por qué por la gente? Pues porque somos seres humanos, porque nos interesa la gente, porque queremos que crezca y ya vete a un plano mayor. O sea, nos interesa que crezcan ellos, que sean mejores seres humanos. Aquí, por ejemplo, en México, bueno, pues que tengan mejor educación, que sus familias piensen mejor. O sea, que vayas creando un mundo mejor con tu granito de arena. Y eso es, la única manera de hacerlo es dedicándole tiempo a la gente, invirtiendo en la gente. Entonces yo me iría por ese lado y como digo, entrando con esos valores, automáticamente las partes espirituales van a ir saliendo solitas. Yo de entrada a lo mejor ni lo vendería así, porque sí, vas a tener mucha gente renuente que no le va a entender y decir, no, a mí no me metas con esas cosas, ¿no? Pero si entras por los valores, es universal, o sea, todo el mundo lo va a querer. Perfecto, increíble. Armando, yo creo que ya podemos cerrar. Si nos compartes algunas de las ideas que surgieron durante el episodio. Claro que sí. Tenemos que Ricardo Barroso nos comparte que para que las cosas funcionen en una empresa, lo primero que hay que hacer es hacerlo. En el caso de él, la parte de trabajar con su papá, voy a repetir. Ricardo Barroso nos comparte que en su experiencia, para que funcione el trabajar padre-hijo, lo primero que hay que hacer es hacerlo. Porque a nadie le vas a tener más confianza que a tu padre y nadie te va a cuidar más que tu padre. Eso estuvo muy bonito. Y hacer His Way at Work desde un principio. No esperarnos a que tengamos 200 empleados. No esperarnos a que tengamos 200 colaboradores. Encontrar propósito, misión, valores y reconocer a Dios dentro de la empresa. Respetar los roles de cada quien. Cómo trabajar con tus padres, con tu hijo. Respetar los roles de cada cual. Para el papá es difícil soltar que tenga humildad. Hay que asegurarnos de que a nuestro hijo le guste el negocio. Hay que soltarle conforme vamos viendo que el hijo va dando resultados. Y hay que preocuparnos por la gente, por los colaboradores, por la parte espiritual principalmente. Lo demás se da por añadidura. ¿Qué no hacer?
Que no nos gane la soberbia, que no nos gane la soberbia que nos puede herir. Y si es necesario reconocer errores, pedir perdón. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Armando. Ricardo, ha sido un gran placer tenerte hoy. Gracias por habernos compartido todas tus experiencias durante todos estos años de Cargolift y cómo ha sido también ese proceso de traer este programa de Work a tu compañía y de reconocer a Dios en tu empresa y también reconocerlo en todos los colaboradores. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo hoy. Creo que sería fabuloso, Julio, y esto no lo hemos platicado, siempre que tengo una sorpresita, buscar la oportunidad de entrevistar a tu papá, Ricardo. Entonces, si le quieres ir compartiendo, que nos gustaría entrevistar a tu papá también, ver la otra cara de la moneda, sería un complemento muy bonito. Así es, así es. De nuevo, muchas gracias, Ricardo, por tu participación el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. La pasamos muy bien. Estuvo muy padre recordar todo esto y espero que sobre todo pues algunos que estén en nuestra situación, en una situación similar, les sirva o algún día participar en alguna de las reuniones con muchísimo gusto. Y obviamente le digo a mi papá que la próxima es de él y seguramente le va a encantar la idea. Gracias, Ricardo. Bueno, nos despedimos de todos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo en este episodio. Por favor, si les gusta el contenido, denle un like, compártalo, suscríbanse y cuéntenle a más personas acerca de este movimiento que estamos tratando de llevar a todos los empresarios, a todo el mundo, para que para que reconozcamos a Dios en las compañías. Un saludo a todos. Si les bendiciones. gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.